En esta oportunidad hablaremos de atribuciones del oficial de justicia, cuáles son las condiciones y los requisitos para que el ejercicio de sus atribuciones no se considere abusivo. ¿Qué son las atribuciones? Las atribuciones, ante todo, son competencias que el juez o la ley confiere al oficial de justicia y solo a él para el cumplimiento de las diligencias. Una persona, el oficial de justicia, una sola finalidad, el cumplimiento de la diligencia. En ese contexto deben ser interpretadas las atribuciones del oficial de justicia. Y hay que resaltar algo, las atribuciones no son lo mismo que las facultades. Desde mi perspectiva, las atribuciones son deberes, en cambio las facultades hacen referencia a derechos y como tales, los deberes deben ejercerse sí o sí, siempre que se den las condiciones establecidas en las normas respectivas. En cambio, los derechos pueden o no ejercerse. El titular del derecho es libre de ejercerlo o de no ejercerlo, circunstancia que no acontece en el caso del oficial de justicia. Desde esta perspectiva, las atribuciones tienen un tinte imperativo. Deben cumplirse sí o sí, siempre y cuando las condiciones se verifiquen. En cambio, los derechos tienen un tinte optativo. El titular puede o no cumplirlas. De nuevo, el oficial de justicia no debe ser equiparado al autorizado a intervenir en una diligencia de un mandamiento y por lo tanto confundir el ejercicio de las atribuciones que corresponden exclusivamente a los oficiales de justicia y el ejercicio de las facultades que corresponde a los autorizados a intervenir. ¿Cuáles son los principios jurídicos que rigen el ejercicio adecuado de las atribuciones del oficial de justicia? Desde esta perspectiva tenemos que resaltar que rige un criterio estricto en la interpretación, aplicación e integración de todo lo relacionado con las atribuciones. Esto surge del principio de habilitación contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, del principio de razonabilidad contenido en el artículo 28 de la Constitución Nacional y en el principio pro homine o pro persona también denominado, contenido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que posee jerarquía constitucional en mérito del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Estos principios determinan que todo lo relativo al ejercicio de las atribuciones del oficial de justicia debe realizarse con un criterio estricto, no con un criterio amplio. Asimismo, el otro principio que rige las atribuciones es el principio de autosuficiencia, que se relaciona con que el mandamiento debe ser estimado como completo. Y finalmente, consecuencia de lo anterior, el ejercicio de las atribuciones del oficial de justicia debe regirse por las disposiciones legales pertinentes. Esto implica que solamente se tienen aquellas atribuciones que las normas legales expresa inequívocamente han conferido al oficial de justicia. En relación al criterio estricto, que tal vez es el más importante de todos estos principios, debe resaltarse nuevamente que la interpretación, integración y cumplimiento de un mandamiento y específicamente de las atribuciones debe realizarse conforme a un criterio estricto, es decir, limitado. Siempre debe estimarse que las atribuciones del oficial de justicia se encuentran constreñidas por el ordenamiento jurídico. Excepcionalmente, el oficial de justicia se encuentra habilitado para ejercerlas y con esa perspectiva debe interpretarse todo lo relativo al ejercicio en cuestión. El artículo 19 de la Constitución Nacional es claro al afirmar que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Esto es el denominado principio de libertad o reserva, concedido o reconocido más específicamente a todo habitante de la nación argentina. Por el contrario, el órgano estatal se encuentra constreñido, limitado por otro principio que surge del mismo artículo, que es el denominado principio de habilitación. En virtud del principio de libertad de reserva,
todo lo que no está expresamente prohibido o expresamente declarado obligatorio está permitido. El ciudadano, el habitante de la nación argentina, el habitante de la provincia de Misiones es libre de ejercer todos aquellos comportamientos que no están ni declarados expresamente prohibidos ni declarados como obligatorios. Ahora, en cambio, el órgano estatal se rige por el otro principio, que es el reverso de la moneda. El principio de habilitación dice: todo lo que no está expresamente concedido al órgano estatal está prohibido, que quiere decir que si no hay una ley que confiere expresa e inequívocamente determinada potestad al órgano estatal, y el oficial de justicia lo es, ese órgano se encuentra impedido de ejercer esa potestad. No existen dentro del ordenamiento jurídico argentino potestades implícitas o genéricas atribuidas a priori por el ordenamiento jurídico a cualquier órgano estatal. En consecuencia, en el mandamiento, ¿cuál principio rige? Evidentemente, el principio de habilitación, debido a que el mandamiento es en esencia una restricción a la libertad de las personas que reciben el acto, restricción que será más o menos grave dependiendo del objeto de la medida encomendada en el mandamiento. La primera consecuencia que surge de esto es que las atribuciones o las potestades concedidas en el mandamiento deben estar concedidas expresa e inequívocamente y deben surgir del texto del mandamiento, no de interpretaciones o de integraciones amplias. En consecuencia, expresa significa que debe surgir del texto del mandamiento, debe estar en el texto, debe estar escrito, no debe suponerse aquello que debió escribirse y no se escribió. Deben ser inequívocas, es decir, deben utilizarse los términos precisos, claros, exactos en relación a las atribuciones o a las potestades o a las mismas medidas establecidas en el mandamiento. Seguidamente, el artículo 28 de la Constitución Nacional expresamente dice: los principios, garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Este es el denominado principio de razonabilidad, que exige que todo acto realizado por un órgano estatal debe ser razonable, es decir, no debe alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional a todos los habitantes de la nación argentina. Hay que resaltar algo: el artículo 28 utiliza el término leyes, no obstante, ese artículo se aplica a cualquier acto estatal, incluido el cumplimiento de un mandamiento por el oficial de justicia. En consecuencia, el principio de razonabilidad exige que los actos estatales, y en el caso el acto de un oficial de justicia, debe ser adecuado, es decir, de todas las soluciones posibles para cumplir una diligencia, deben elegirse aquellas soluciones que sean las más adecuadas para lograr la finalidad perseguida, en este caso el cumplimiento de la diligencia. Segundo, de todas las soluciones posibles que pueden ser adecuadas, deben elegirse únicamente aquellas que sean necesarias, es decir, aquellas que establecen la menor cantidad de restricción a la libertad de las personas que reciben el acto. Y finalmente deben ser proporcionales en un sentido estricto, es decir, debe haber un equilibrio entre la restricción derivada del acto y el derecho restringido por el mismo. En consecuencia, necesarios implica que debe, por ejemplo, mediar resistencia para el ejercicio de las atribuciones concedidas al oficial de justicia. Si no hay resistencia, por ejemplo, al allanamiento, no se puede allanar. Es decir, para ser necesaria debe existir resistencia. En el caso, otro carácter que reúne también las atribuciones del oficial de justicia que son limitadas. Esto surge también de los principios anteriormente considerados y se relaciona con el objeto de la medida. Solo pueden ejercerse las atribuciones que se relacionan o que persiguen el cumplimiento efectivo de la diligencia, no de otras, que también pueden estar concedidas al oficial de justicia en el texto del mandamiento. Finalmente, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, dice: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
o limitarlos en mayor medida que la prevista. Tampoco podrá limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad reconocido en las leyes o en otra convención. Tampoco podrá excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano y que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Y finalmente, no pueden excluir o limitar el efecto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Todo esto integra lo que se ha dado a llamar principio pro homine o principio pro persona, que en esencia es lo siguiente: es una pauta de interpretación que permite establecer de las varias posibles soluciones o soluciones interpretativas que corresponde dar a una norma, debe elegirse siempre aquella que favorezca a la persona humana. También sirve como una pauta para establecer cuándo se encuentra ante una restricción legítima. Siempre, de todas las medidas posibles de restricción, deben elegirse aquellas que protejan a la persona humana. Y finalmente se utiliza como una pauta para la suspensión de los derechos humanos. En el caso de la tarea del oficial de justicia, la primera de tales pautas es la que debe regir como pauta de interpretación. El oficial de justicia se va a encontrar con un conjunto de diligencias, con un conjunto de actos que puede realizar, que son adecuadas, que son necesarias y tal vez son proporcionales. Pero además de ese test de proporcionalidad o de razonabilidad, debe realizar un test adicional, el test que se corresponde con el principio pro persona. De las interpretaciones posibles, elegir siempre aquella que favorezca la persona humana. En consecuencia, son necesarias y son limitadas. Eso es la característica principal de las atribuciones. En consecuencia, siempre deben preferirse las soluciones menos restrictivas. En conclusión, si restringen la libertad, las atribuciones deben ser interpretadas con sentido estricto, como habíamos visto, y además deben estar consignadas de manera expresa e inequívoca en el texto del mandamiento. Autosuficiencia. ¿Qué implica la autosuficiencia? La autosuficiencia hace referencia al texto del mandamiento y significa que el texto debe ser entendido como completo. Esto es una exigencia no solo para el que lo redacta, sino también para el que lo lee. Para el que lo redacta debe incluir todos aquellos elementos que sean necesarios para cumplir la diligencia encomendada por el juez de la causa. Y para el que lo lee, en este caso el oficial de justicia, debe ser estimado completo, puesto que todo aquello que no está en el texto debe entenderse como que directamente el juez de la causa no le concedió. Por consiguiente, una facultad que no está mencionada no está concedida. Una atribución que tampoco está concedida, que no está consignada, tampoco está concedida. El texto por sí mismo del mandamiento debe permitir cumplir la diligencia y conservar la validez de la diligencia. En caso de que esto no sea posible, el oficial de justicia es responsable de esto y debe realizar las medidas necesarias para evitar que la diligencia se torne de imposible incumplimiento o que en última instancia, cumplida la diligencia, la misma posteriormente sea declarada nula. El oficial de justicia, y en esto hay que resaltarlo, no puede, tampoco debe subsanar los defectos del texto del mandamiento, que él puede, a través de una lectura concienzuda, detectar en el mandamiento. Tampoco pueden recurrirse a otros instrumentos, por ejemplo, al expediente, para establecer qué quiso decir el juez o qué quiso decirse cuando se utilizó tal o cual término que no es claro ni preciso. Tampoco puede recurrirse a las actas de diligenciamiento de los mandamientos anteriores que fueron librados en el mismo expediente y tal vez que tuvieran el idéntico objeto que la diligencia encomendada. Las diligencias se realizan con un criterio que solamente el juez de la causa puede determinar. Por consiguiente, si el juez de la causa determinó la realización de una nueva diligencia de idéntico objeto, es el juez de la causa el único que puede evaluar la necesidad de esta nueva. Por consiguiente, recurrir a diligencias anteriores implicaría simplemente duplicar diligencias, y esto tal vez no sea la intención del juez cuando ordenó esta nueva diligencia.
Disposiciones legales. Las disposiciones legales pertinentes deben ser claras, precisas e inequívocas en cuanto a las atribuciones que confiere al oficial de justicia. Si no existe una ley expresa e inequívoca que confiere atribuciones al oficial de justicia para el cumplimiento de una diligencia en concreto, no existen esas atribuciones, por supuesto, salvo que el juez de la causa se las conceda expresamente en el texto del mandamiento. En el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Laboral existen varias disposiciones que contemplan facultades, mejor dicho, atribuciones relativas al oficial de justicia. Se aplican a todos los tipos de mandamientos, puesto que algunas de ellas están redactadas en un sentido general y otras, aún referidas a cierto tipo de mandamientos, se pueden aplicar válidamente por analogía a cualquier otro. Por ejemplo, el artículo 9 de la Ley 4, número 15, Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la fuerza pública dependiente del Poder Ejecutivo prestará de inmediato el auxilio que le sea requerido cuando un oficial de justicia presentare una orden escrita de un juez o tribunal para efectuar un embargo, secuestro, prisión u otras diligencias similares. Las autoridades policiales estarán obligadas a prestar el auxilio que les requiera para el cumplimiento de su misión. ¿Qué surge del texto? Lo determinante es que el oficial de justicia debe requerir el auxilio de la fuerza pública siempre con una orden escrita del juez o del tribunal. El juez, el oficial de justicia por sí mismo, como funcionario judicial, no tiene facultad de requerir el uso de la fuerza pública. Artículo 133, inciso 4 de la Ley 4, número 15, también Ley Orgánica del Poder Judicial, expresamente dice: son atribuciones de los oficiales de justicia hacer uso de la fuerza pública y realizar allanamientos de domicilio cuando esté expresamente autorizada para ello. Nuevamente surge del texto que la atribución debe estar concedida o debe estar redactada en términos expresos e inequívocos en el texto del instrumento. El artículo 217 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, también en el punto dice: en el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deje constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Una norma semejante, casi textualmente idéntica, se encuentra contenida en el artículo 57 de la Ley 13, número 2, Código Procesal Laboral de la provincia de Misiones. Nuevamente surge que en ambas normas debe incluirse en el texto del mandamiento las atribuciones respectivas, aun cuando se mencionan en estas normas jurídicas. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de una atribución en concreto? El oficial de justicia no es libre de usar o no de una atribución. Como habíamos visto, las atribuciones son deberes, por consiguiente tienen un tinte imperativo. El oficial de justicia debe ejercerlas cuando se den las condiciones o no debe ejercerlas cuando no se den las condiciones. No es libre de ejercerlas. Es el único responsable del uso indebido de las atribuciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, deben estar consignadas expresa y inequívocamente en el texto del mandamiento. Segundo, su uso es excepcional y solamente cuando se relacionan o son necesarias para el cumplimiento de la medida. Y finalmente deben estar limitadas por el objeto mismo de la medida. Ahora veremos en qué consisten cada una de estas condiciones. Expreso y inequívoco. Esto implica que las atribuciones deben surgir del texto del mandamiento. Como habíamos visto, esto es una consecuencia del criterio estricto que rige la cuestión de las atribuciones del oficial de justicia. Es decir, sin orden de un juez no existen atribuciones. No existen atribuciones implícitas, presuntas o genéricas. Solamente existen las atribuciones que están concedidas en el texto. Inequívocas, que implica que debe surgir de los términos utilizados en el texto del mandamiento. Los términos deben ser claros,
precisos e inequívocos. Es decir, en esencia no deben dejar lugar a dudas sobre qué quiso decir el juez y cuál es la atribución específicamente concedida. Por ejemplo, no pueden surgir atribuciones del objeto del acto, tampoco del título del instrumento y menos de frases ambiguas o genéricas. En cuanto al objeto, no hay una atribución por ser necesarias para el objeto del acto. Por ejemplo, en un mandamiento de exclusión del hogar, donde es necesario el uso de la fuerza pública para excluir a la persona, eso hace al objeto del acto. Si se omite incluir la atribución de hacer uso de la fuerza pública, el oficial de justicia no puede requerir el auxilio de la fuerza pública ni para mantener el orden durante la diligencia, ni para obtener la exclusión de la persona que se resiste a la medida. El título del instrumento no sirve para determinar tampoco la existencia de atribuciones. El título lo único que hace es indicar cuál es el objeto del instrumento. Por ejemplo, como habíamos visto en anteriores presentaciones, el mandamiento de intimación de pago, mandamiento de embargo, mandamiento de exclusión del hogar. De esto no surge ninguna atribución específica para el oficial de justicia. En cuanto a las frases ambiguas o genéricas o son insuficientes, por ejemplo, frases como atribuciones de práctica o de ley o de estilo, puesto que no está claro ni preciso cuáles son las atribuciones específicas que el juez de la causa entendió que debía concederse en esta diligencia concreta para el oficial de justicia. Uso excepcional. ¿Qué implica? Solo se justifica el ejercicio de una atribución cuando existe resistencia del destinatario y siempre y cuando sea necesaria la atribución para cumplir con la diligencia. Si no hay resistencia y tampoco es necesario para cumplir con la diligencia, el uso de esa atribución deviene en abusiva. Y aun cuando esté concedida en el texto del mandamiento, puede generar la responsabilidad del oficial de justicia por un uso indebido. Es decir, excepcional requiere, primero, resistencia. Segundo, que cumpla con la diligencia. Carácter limitado. El carácter limitado implica que el uso o ejercicio de la atribución solamente se encuentra justificada cuando se relaciona con el objeto o naturaleza de la medida. Por ejemplo, en una intimación de pago donde no va a ser necesaria o no está incluida el embargo de bienes, es decir, no va a ser necesario ingresar a la vivienda para localizar bienes embargables del deudor, aun cuando figure la atribución de allanar domicilios, el ejercicio de la facultad deviene excesiva si aún cuando el deudor no pague, el oficial de justicia pretenda ingresar a la vivienda, puesto que en ese caso basta con intimarle de pago y en el caso que se resista o no entregue las sumas reclamadas, tal vez solamente citar de remate. Esto es una práctica muy común en los mandamientos ley que vienen de otras provincias, donde por razones que tal vez obedecen al ordenamiento jurídico provincial de las mismas, se omite la parte del embargo de bienes. El carácter limitado implica que si se usa de atribuciones que no se relacionan con el objeto de la medida, ese ejercicio deviene en abuso y por consiguiente genera responsabilidad en el oficial de justicia. Conclusión. Las atribuciones no son iguales que las facultades. Los principios que rigen el ejercicio de las atribuciones son criterio estricto, derivados del principio de habilitación, del principio de razonabilidad, del principio pro homine o pro persona, el principio de autosuficiencia que se relaciona con el texto del instrumento, las disposiciones legales que siempre deben ser precisas, claras, expresas e inequívocas en cuanto a que concedan atribuciones al oficial de justicia. Y finalmente, las condiciones que permiten o justifican el ejercicio de las atribuciones son expresas e inequívocas, deben surgir del texto, excepcionales, solamente limitadas al cumplimiento de la medida y finalmente limitadas, que es aquella que se relaciona con la naturaleza u objeto de la medida. Expreso, ¿qué quiere decir? Se relaciona con el cómo. ¿Cómo están
concedidas las atribuciones, deben estar expresas e inequívocas. Excepcional se limita con el cuándo. ¿Cuándo yo puedo ejercer la diligencia, las atribuciones? Evidentemente, solamente cuando son necesarias para vencer la resistencia o para cumplir con la diligencia. Y finalmente, limitado se relaciona con el cuánto. ¿Cuánto de esas atribuciones yo puedo ejercer? Solamente el objeto o la naturaleza de la medida me puede dar esa información. Muchas gracias.